La medida de fe. Reverendo Dr. Jerok Lee. Capítulo 3. La medida de fe de cada persona. 1. La medida de fe dada por Dios. 2. Las diferentes medidas de fe. 3. La medida de fe probada por fuego. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Dios permite que coseche tanto como ha sembrado, y lo recompensa de acuerdo a lo que ha hecho porque Él es justo. En Mateo 7:7-8 Jesús nos dice, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Usted recibe bendiciones y respuestas a sus oraciones no por la fe carnal sino por la fe espiritual. La fe carnal se obtiene al escuchar y aprender la palabra de Dios. La fe espiritual, sin embargo, no es dada indiscriminadamente. Solo Dios la puede dar. Por eso, Romanos 12:3 nos exhorta, sino, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe espiritual que cada persona recibe de Dios, es diferente para cada uno. Además, como leemos en 1 Corintios 15:41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, las moradas en el cielo y la gloria concedida a cada uno son diferentes de acuerdo a la medida de su fe. 1. La medida de fe que Dios da. La palabra, medida, significa peso, volumen, cantidad, o tamaño de un objeto. Dios mide la fe de cada uno, y le responde de acuerdo a la medida de su fe. Generalmente, las personas con una gran fe pueden recibir respuestas a sus peticiones tan solo deseándolas en su corazón, en tanto que otros las reciben solamente cuando oran fervientemente, y ayunan por un día, y aún otros con menos fe tienen que orar por meses o por años para recibir contestación a sus oraciones. Si pudiera ganar fe espiritual como quisiera, todos recibirían bendiciones y respuestas a lo que quieren. El mundo se convertiría en un lugar muy confuso y desordenado para vivir. Suponga que hay un hombre que no vive por la palabra de Dios. Si el hombre pide, Dios por favor permítame llegar a ser el jefe del conglomerado de negocios más importante de este país, o odio a ese hombre. Por favor castíguelo, y su oración y deseo fuesen respondidos, ¿cómo sería el mundo? La fe espiritual y la obediencia. ¿Cómo podría poseer la fe espiritual? Dios no da la fe espiritual a todos, sino solo a aquellos que han sido cualificados por obedecer su palabra. Por consiguiente, puede recibir la fe espiritual hasta el punto que deseche la falsedad como odio, conflicto, envidia, adulterio, y cosas así dentro de usted, y ame incluso a sus enemigos. En la Biblia, Jesús elogió a algunos, diciendo, tu fe es grande, pero reprochó a otros, diciendo, tú tienes poca fe. Por ejemplo, en Mateo 15:21-28 una mujer cananea vino a Jesús, y le pidió que sanara a su hija que estaba poseída por un demonio. Ella gritó, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, verso 22. Sin embargo, Jesús quiso probar su fe, y respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, verso 24. La mujer se postró ante Jesús diciendo, Señor, socórreme, verso 25. Jesús rehusó otra vez, diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos, verso 26. Él dijo esto porque los judíos de su tiempo consideraban a los gentiles como perros, y la mujer era una gentil de una región llamada Tair. En esta circunstancia, muchas personas se hubieran sentido avergonzadas, desanimadas, u ofendidas y fácilmente hubieran renunciado a intentar recibir respuestas. Pero la mujer no fue desilusionada y aceptó la palabra de Jesús de una manera humilde. Ella se rebajó como una pequeña y humilde cosa tal como un perro, y suplicó por su gracia firmemente. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, verso 27. Ante esto Jesús estuvo complacido con su fe, y le respondió, Mujer, grande es tu fe,
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Verso 28. También vemos a Jesús reprochando a sus discípulos por su poca fe en Mateo 17, 14 a 20. Un hombre trajo a los discípulos de Jesús a su hijo que sufría de una grave epilepsia, pero ellos no pudieron sanar al niño. Después, el hombre trajo su hijo a Jesús, y él inmediatamente echó fuera a los demonios del niño y lo sanó. Luego que Jesús sanó al niño, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 19. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Verso 20. Asimismo, en Mateo 14, 22 y 23, Jesús reprende a Pedro. Una noche, sus discípulos estaban en una barca en medio de una fuerte tormenta, con las olas que golpeaban fuertemente, y Jesús se les acercó caminando sobre el mar. Ellos al principio se aterrorizaron cuando lo vieron caminar sobre el mar, y gritaron de miedo, «¡Es un fantasma!». Verso 26. Jesús enseguida les dijo, «Tened ánimo. Yo soy, no temáis». Verso 27. Pedro valientemente le respondió, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Verso 28. Entonces, Jesús le dijo, «Ven», tal como Pedro quería. Pedro salió de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Verso 30. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Verso 30. Pedro fue reprochado por su poca fe en ese momento, pero después que recibió el Espíritu Santo y el poder de Dios, realizó innumerables milagros en el nombre del Señor, y con gran fe fue crucificado boca abajo para el Señor. 2. Las diferentes medidas de fe. En la Biblia hay muchas parábolas que explican la medida de fe. Primera de Juan 2 explica la medida de fe comparándola con el crecimiento de un hombre, y Ezequiel 47, 3 al 5 explica la medida de fe comparándola con la profundidad de las aguas. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El libro de Ezequiel es uno de los 5 libros de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Dios hizo que el profeta Ezequiel escribiera estas profecías en el tiempo en el que el reino del sur de Judá era destruido por Babilonia y muchos judíos eran exiliados como prisioneros de guerra. A partir del capítulo 40 de Ezequiel en adelante se describe el templo que Ezequiel vio en visión. En el capítulo 47, el profeta narra una visión en la cual vio agua que salía de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Las aguas descendían por debajo del lado sur del templo, al sur del altar. Entonces, el agua comenzó a salir por la puerta norte, hacia el exterior del santuario, por la puerta externa, que daba al este. El agua, espiritualmente simboliza aquí la palabra de Dios, Juan 4:14, y el hecho de que el agua venga a través y alrededor del interior del santuario, y que luego fluya por afuera del santuario, indica que la palabra de Dios es predicada no solo en el santuario sino también en el mundo. ¿Qué es lo que Ezequiel quiere decir con un hombre midió 1000 codos? 47. 3. Saliendo hacia el oriente con un cordel en su mano? Esto se refiere al Señor midiendo la fe de cada uno y juzgándolo precisamente de acuerdo a esa medida de fe en el día del juicio. El hombre llevando un cordel en su mano, se refiere al siervo del Señor, y llevar un cordel de medir, significa que el Señor mide correctamente la fe de cada persona sin equivocarse. Por eso, la diferente profundidad de las aguas significa metafóricamente los diferentes niveles en la medida de la fe. Según la profundidad de las aguas. Las aguas hasta los tobillos, indica la fe espiritual de los párvulos o bebés, la medida de fe que solo les permite recibir la salvación. Comparando la medida de fe con la altura de un hombre, este nivel llega a la altura de su tobillo. Luego, las aguas hasta las rodillas, se refiere a la fe de los niños, las aguas hasta los lomos o la cintura, simboliza la fe de los jóvenes.
Por último, la profundidad suficiente de las aguas para pasar nadando se refiere a la fe de los padres. De esta manera, en el día del juicio, la fe de cada uno será medida y el lugar de la morada celestial de cada persona será decidido por el Señor en la medida en que viva de acuerdo a la palabra de Dios durante esta vida. Medir 1000 codos indica el gran corazón de Dios, su precisión sin el menor error, y la profundidad de su corazón que lo toma todo en cuenta. Dios no mide la fe de cada uno en un solo aspecto, sino desde todos los ángulos. Dios examina todo lo que hemos hecho y lo profundo de nuestro corazón de una manera tan precisa que nadie pensará que es falsamente acusado. Así, Dios examina todo con sus ojos resplandecientes, y hace que cada uno coseche lo que ha sembrado y lo recompensa de acuerdo a lo que ha hecho. Por eso Romanos 12:3 dice, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense sabiamente de acuerdo a la medida de su fe. Caminar por el agua hasta los tobillos es y se siente muy diferente que caminar por las aguas hasta la cintura. Cuando está en el agua hasta los tobillos, puede pensar en caminar o correr porque no puede nadar allí. Sin embargo, cuando está con el agua hasta la cintura, preferirá nadar que caminar. De la misma manera, aquellos que tienen la fe de un niño piensan diferente de los que tienen la fe de un padre, en la misma medida en que difiere el pensamiento de un hombre en relación a la profundidad del agua. Por eso, es propio que su sabiduría esté de acuerdo a la medida de su fe. Abraham tuvo a Isaac como el hijo de la promesa después que Dios reconoció su fe. Un día Dios ordenó a Abraham que ofreciera a su único hijo Isaac en holocausto. ¿Qué es lo que pensó Abraham acerca del mandato de Dios? Él nunca pensó en el dolor, ¿por qué Dios me manda que ofrezca a Isaac en holocausto a pesar que me lo ha dado como el hijo de la promesa? ¿Acaso Dios no cumple con sus promesas? Hebreos 11 nos recuerda que Abraham pensó sabiamente acerca del mandato de Dios. Él nunca miente, así que él levantará a mi hijo de la muerte. Abraham no tuvo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que pensó de sí conforme a la medida de fe que Dios le había dado. Abraham ni se lamentó ni se quejó, sino que obedeció a Dios con un corazón humilde. Como resultado, fue aprobado y fue el más favorecido por Dios, y llegó a ser el padre de la fe. Debe entender que fue a través de una fuerte y dura prueba que Abraham probó que tenía fe espiritual, y fue por el camino de las bendiciones. Se puede recibir el amor y las bendiciones de Dios cuando pase las pruebas más fuertes teniendo un concepto sabio de usted conforme a la medida de su propia fe. 3. La medida de fe probada por el fuego. Primera de Corintios 3, 12 al 15 nos dice que Dios prueba la fe de cada uno con fuego y mide la obra que después permanece. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque, así como por fuego. El fundamento, aquí se refiere a Jesucristo, y la obra indica lo que es hecho con esfuerzo de todo corazón. Si alguien cree en Jesucristo, su obra será revelada, porque el día la declarará. ¿Cuándo es manifestada la obra? Primero, la obra de cada persona será manifestada cuando haya terminado su deber. Si su deber o tarea es anual, su trabajo será revelado al fin de cada año. Segundo, Dios prueba la obra de cada uno cuando pasa por la prueba de fuego. Algunas personas están en paz sin cambiar incluso cuando enfrentan fuertes pruebas y dificultades como el fuego, mientras que otros no son capaces de soportarlas. Finalmente, Dios prueba la obra de cada persona en el día del juicio que vendrá después de la segunda venida de Jesucristo. Él medirá la santidad y la fidelidad de cada persona, y le asignará una morada en el cielo, y le recompensará como corresponde. La obra permanece después de la prueba de fuego. Nuevamente Primera de Corintios 3, 12 y 13 nos recuerda, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si Dios prueba la obra de cada uno con fuego, la calidad de la obra de cada persona se convertirá en una fe de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de heno o de hojarasca. Después de la prueba de Dios, las personas con fe de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera o de heno obtendrán la salvación, pero las personas con fe de hojarasca no podrán ser salvas porque son como si estuvieran espiritualmente muertos. Además, las personas con la fe de oro, de plata, o de piedras preciosas pueden vencer las fuertes pruebas, así como el oro, la plata o las piedras preciosas no son quemados por el fuego, pero para las personas con la fe de madera o de heno no les es fácil vencer estas pruebas duras y fuertes. Características del oro, la plata, y las piedras preciosas. El oro es un elemento maleable, dúctil, amarillo y metálico, y es usado especialmente en la acuñación de monedas, joyas, accesorios o artesanías. Ha sido considerado como el metal más valioso. Su hermoso brillo no cambia incluso después de mucho tiempo porque no hay una reacción química entre el oro y otras sustancias. Por consiguiente, el oro ha sido estimado como la joya más valiosa porque es inalterable, sumamente útil para varios propósitos, y suficientemente adaptable para ser moldeado en diversas formas. La plata es generalmente usada para monedas, accesorios y con fines industriales porque es el segundo metal con mayor maleabilidad y ductilidad, y conduce muy bien el calor. La plata es más liviana que el oro, y no es tan bello como el oro ni tiene su resplandor. Las piedras preciosas como los diamantes, los zafiros, o las esmeraldas emanan un color y resplandor maravilloso, pero no tienen múltiples usos. Además, pierden su valor y se llegan a depreciar mucho si se rompen o se rayan. Por tanto, Dios mide la fe de cada uno como una fe de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de heno o de hojarasca según la obra que permanezca a las fuertes pruebas, y considera la fe de oro como la más valiosa de todas. Alcanzar una fe de oro. Por un lado, las personas que tienen fe como el oro no se conmueven aún cuando enfrenten fuertes y severas pruebas. La fe de plata no es tan fuerte como la de oro, pero es superior a la de las piedras preciosas que son frágiles al fuego. Por otro lado, las personas que tienen la fe de madera o de heno, cuya obra es quemada por la prueba de fuego de Dios, solo pueden recibir su salvación sin ninguna recompensa. Dios recompensa a cada uno según lo que haya hecho porque Él es justo y recto. De esta manera, acepta a las personas que tienen una fe constante, tal como el oro que nunca cambia, y los recompensa en el cielo y también en la tierra. El apóstol Pablo, quien dedicó su vida como los apóstoles a los gentiles, predicó el Evangelio con un corazón inmutable y corrió la carrera de la fe hasta el final aun cuando enfrentó innumerables pruebas y privaciones desde el primer momento en que conoció al Señor. Hechos 16:25 nos dice lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Por predicar el Evangelio, Pablo y Silas habían sido cruelmente azotados y encarcelados con sus pies atados al cepo, pero cantaban alabanzas en oración a Dios sin quejarse. De este modo, Pablo nunca negó al Señor hasta su muerte ni pronunció ninguna palabra de queja. Siempre estuvo gozoso y agradecido con un corazón lleno de esperanza por el cielo, y fue fiel en la obra del Señor hasta el punto de dar su propia vida. Si usted tiene la fe de oro del apóstol Pablo, también morará en un glorioso lugar, resplandeciendo como el sol en el cielo, y recibirá el gran amor de Dios por su obra que no pudo ser quemada en cenizas. La fe de madera y de heno. Las personas con fe de plata llevan a cabo sus deberes como lo deben de hacer, aunque su fe sea menos que la fe de oro. Entonces, ¿cómo es la fe de las piedras preciosas? Los que tienen fe como de piedras preciosas declaran: seré fiel al Señor. Predicaré el Evangelio con todo mi corazón, después que han sido sanados de sus enfermedades o recibir la llenura del Espíritu Santo. Cuando sus oraciones son respondidas, afirman: de ahora en adelante, viviré solo para Dios. Exteriormente, parece que tuvieran una fe de oro, pero en las pruebas fuertes tropiezan o se pierden porque no tienen esa fe como el oro. Parecen tener una gran fe cuando son llenos del Espíritu Santo,
pero se apartan del camino de la fe y al final su corazón se rompe en pedazos como si jamás hubieran tenido fe. En otras palabras, la fe de piedras preciosas se ve hermosa solamente por un momento. Aún así, la obra de fe de las piedras preciosas permanece después de fuertes pruebas, así como la forma de las joyas y de las piedras preciosas se conservan en el fuego. La obra de fe de madera o de heno, no obstante, se vuelve nada después de las fuertes pruebas. Nuevamente, 1 Corintios 3, 14 y 15 nos dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque, así como por fuego. Es verdad que las personas con fe de oro, de plata, o de piedras preciosas son salvas y recompensadas en el cielo porque la obra de su fe permanece después de la fuerte prueba de Dios. Sin embargo, la obra de aquellos que tienen una fe de madera o de heno es quemada hasta las cenizas por las fuertes pruebas, y tales personas son solo salvos, y no reciben ninguna recompensa en el cielo. Dios acepta con agrado su fe, y lo recompensa abundantemente cuando lo busca diligentemente. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios mide la fe de cada persona por medio de la prueba de fuego. Además, da bendiciones en la tierra y recompensas en el cielo a todo aquel que tenga una fe constante como el oro. Por tanto, deben entender que Dios responde y bendice de diferente manera, y que, asimismo, hay diferentes moradas y coronas en el cielo de acuerdo a la medida de fe de cada uno. Esfuércese y procure alcanzar una fe como el oro que agrada a Dios y así pueda disfrutar de sus bendiciones en todos sus caminos aquí en esta tierra y, también, pueda morar en un glorioso lugar, resplandeciendo como el sol en el cielo. Es mi oración en el nombre del Señor.